Perfecto, queridos hermanos, vamos entonces al día lunes, cuidado y protección. Si de repente ustedes escuchan una pequeña tos ahí durante la grabación, es porque aún estoy con un poco de tos ahí, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya pasando. Cuidado y protección. Pregunta, ¿cuál es la clave para obtener la protección de Dios en la crisis que se avecina? Ya mencionamos que Sofonías habló una crisis para Judá, Israel del sur, pero también habló una crisis para la última etapa de la iglesia de Dios en la tierra, aquel momento donde sería previo a la segunda venida de Cristo. Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Fíjense qué curioso. Me faltó mencionar algo importante. Cuando hablamos de Sofonías, eso está dentro del contexto histórico, Sofonías también fue un hombre que tenía sangre real. Entonces, era un profeta que hablaba cosas que iban a venir, sí, pero era un profeta que tenía sangre real, es decir, era un príncipe de Israel. Entonces, él tenía privilegios, él tenía cierta posición que lo hacían destacar. Era una voz que se escuchaba, ¿sabes? No era un líder cualquiera, un profeta cualquiera que salía ahí y caminaba y decía, no, era un líder que tenía autoridad con sus palabras. Entonces, imagínate él hablando a más de 150,000 personas, 200,000 personas, y comenzando a decir, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Sin pudor. ¿Qué significa esto de sin pudor? Significa una nación que ya no tiene vergüenza de los pecados que está haciendo. En México existe la palabra, ¿no? El sinvergüenza. Cuando ves a una persona que le vale todo, ¿no? Como que hace, deshace y no tiene ningún problema por no temer a las consecuencias, ¿sabes? Así estaba Israel. Tenían principios, tenían mandamientos, tenían leyes, tenían todo. Dios les había dado todo en una charola de plata, ¿sabes? Solamente es obedece. Y ellos muchas veces prometieron obedecer. Pero llegó un momento en el cual era una nación sin pudor. Hacían, deshacían, la ley no importaba. Y Sofonías los invitaba, por favor, mediten sus actos, analiza tu vida, analiza cómo estás llevando tu futuro. Y es bien curioso esto, ¿no? Porque si viniésemos a nuestra época, a veces ocupamos parar para meditar nuestros actos. Ocupamos parar para saber si nuestra vida está yendo por un buen camino o si realmente estamos siendo personas que no le temen a las consecuencias. A veces pensamos que la misericordia de Dios es para siempre. La palabra de Dios define que la misericordia de Dios es para siempre, pero la justicia tiene un comienzo también. Y cuando la justicia llega y la misericordia se pausa, es ahí donde el hombre pasa los problemas más grandes, ¿no? Entonces, no ocupamos rechazar la misericordia y esperar a que venga la justicia para poder aprender que los caminos de Dios son los mejores. Por eso aquí comienza mencionando eso, ¿no? Sigue diciendo el versículo siguiente lo siguiente. Dice así: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Comienza mencionando esas características de carácter, ¿no? Los humildes, las personas que quieran un cambio, por favor, busquen. En medio de la ciudad que está yendo por caminos diferentes, ustedes procuren. Se me hace bien interesante cómo es que estos versículos nos narran algo semejante a lo que habló Jesús. Él estaba en el Sermón de la Montaña, nosotros conocemos ese episodio, Mateo 5, Mateo 6, si no estoy mal, y comienza a hablar las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes. Bienaventuranzas para personas con un carácter específico. Y curioso porque Jesús estaba narrando esto no para personas perfectas, porque dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu. Uno se queda pensando, debemos de ser fuertes en espíritu, hombres de fe, valientes, con mucho coraje al hablar y decir. Pero Jesús estaba hablando de esas personas que se sentían heridas, con problemas, con dificultades, que parecía que ellos no tenían nada que ofrecerle a Dios. Pero Dios decía, mira, yo te prefiero así, como un pobre en espíritu, que piensas que no tienes que ofrecerme, que te sientes indigno.
a que te sientas como aquel fariseo que piensa que lo puede y lo sabe todo. Entonces Dios estaba dando esa recompensa para ese pobre en espíritu, esa oportunidad. Bienaventurados los que lloran. Yo imagino que en Israel había personas que estaban sufriendo de verdad, que veían la situación y no les gustaba cómo estaba yendo el camino, pero tampoco tenían en sus manos la solución de hacer todo. Ellos lloraban, ellos sufrían. Y aquí decía, aquellos que están llorando, aquellos humildes, busquen a Jehová y lo van a encontrar. Entonces, no pienses que este libro te está dando referencias a hombres perfectos. Te está hablando de personas que ven la situación, se sienten incómodos con la situación, se dan cuenta que no tienen la solución en sus manos y le piden al Señor, Señor, despierta a tu pueblo, ayúdanos. Ayúdame a mí como persona, a mi familia, a mis hijos, a dirigirnos por caminos diferentes, por caminos correctos que nos lleven a un mejor futuro. Entonces, pienso que es la connotación que la lección nos quiere mencionar. Ahora sigue diciendo lo siguiente, versículo 3. Versículo 15, dice así. Esa es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Eso pasará en el mundo, ¿no? Aquella ciudad que se sentía confiada, segura, sin problemas, en algún momento dice quedará desolada. Entonces, Dios quiere guardarnos de esa destrucción. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 nos dice lo siguiente también. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, entonces los versículos de Sofonías nos hablaron acerca de un corazón con la intención de cambiar, con el deseo de buscar a Jehová. Y Corintios ya nos narra una experiencia un poco más de qué ocupas corregir. Ok, y nos narra contaminación de carne y contaminación de espíritu. Y esas dos cosas son muy diferentes. La contaminación de carne va más enfocada a la parte de la inmoralidad, de la idolatría, de la corrupción moral, de aquellos malos pensamientos que a veces llegamos a manifestar o a hacer. Y cuando habla acerca de contaminación del espíritu, está hablando ya cosas del carácter, ¿sabes? Ese orgullo, esa envidia, ese odio. Cuando hablamos de los cambios, vamos a entender que los cambios siempre se originan en el corazón. Ya lo hemos mencionado muchas veces, pero los cambios verdaderamente durables en el tiempo se originan en el corazón. A veces nosotros nos esforzamos mucho por manifestar actos externos y voy a orar más y voy a hacer esto más y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Nos enfocamos en el hacer y nos olvidamos del ser. Y es importante que entendamos que del ser surge el hacer. ¿Ok? Cuando tú cuidas tu corazón, estás cuidando tu oración. Cuando tú cuidas tu corazón, estás cuidando tu estudio personal. Estás cuidando tu vida con los demás. Porque tu corazón está feliz, está contento. Y un corazón que está feliz se nota en la calle. Hablas con las personas, la gente te ve y dicen, él es una persona muy alegre, muy feliz, una persona muy honesta, que en su trabajo, en su negocio, en lo que él hace, se desempeña, demuestra ese carácter. Entonces, la invitación es, cuida ese espíritu que domina tu ser, y cuando cuides ese espíritu, los actos de tu vida tendrán un resultado evidente, ¿no? Dice aquí, Dios requiere de su pueblo que se limpien de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Todos los que sean indiferentes y se excusen de esta obra, esperando que el Señor haga por ellos lo que Él requiere que hagan por sí mismos, serán hallados faltos cuando los mansos de la tierra, que habrán obrado sus juicios, sean escondidos en el día de la ira del Señor. Hay gente que dice, no, Señor, hazlo por mí. Señor, corrige mi vida. Y en cierto sentido es una oración que tiene lógica, ¿no? Dios es el que nos transforma, sí. Pero pon de tu parte, ¿no? A veces le decimos, Señor, transfórmame, Señor, ayúdame, cuídame. Y a veces nos coloca Dios en situaciones donde es probada nuestra paciencia, es probado nuestro carácter, es probado nuestras palabras si son bondadosas, de amor, o si son fuertes, rencorosas, de odio. Y es fácil decirle al Señor, Señor, transfórmame, pero qué difícil es poder encontrarte a la vecina con la que no te llevas bien y poderle decir una palabra de elogio, una palabra de amor, de mostrarle cariño. Entonces,
Sí, Dios va a hacer cosas por ti, pero tú tienes que ser una persona vigilante para entender que Dios va a obrar en el transcurso de tu día. Dios va a probar tu paciencia. Dios va a probar tu orgullo. Dios va a probar los momentos donde te encuentres con aquellas personas que te incomodan para mostrar que ahí Dios puede actuar en tu vida y manifestar algo diferente, una actitud diferente. Entonces, Dios nos ayude para poder tener ese proceso de cambio, ¿no? Dice aquí, los santos en la tierra son resguardados en medio de estas espantosas conmociones, así como Noé fue protegido en el arca en el tiempo del diluvio. En el día del Señor, precisamente antes de la venida de Cristo, Dios enviará relámpagos a la tierra en su ira, los cuales se unirán con el fuego de la tierra. Las montañas arderán como un horno y derramarán terribles arroyos de lava, destruyendo huertos, arderán y campos, aldeas y ciudades. Del derramar minerales fundidos, rocas y lodo ardiente en los ríos, estos servirán como una olla. Despedirán pesadas rocas y esparcirán sus fragmentos sobre el campo con violencia indescriptible. Ríos enteros se secarán, y sigue hablando más cosas sobre las plagas, ¿no? Qué complicado es analizar esto que está escrito aquí. Nos narra cómo la tierra está preparando para esos eventos finales, pero también nos narra cómo tú debes de prepararte en tu corazón para que esos eventos finales no tengan un efecto en ti. Porque aquí dice, Dios cuidará. Así como Dios cuidó a Noé en la arca mientras afuera había una destrucción gigantesca, Dios cuidará a su pueblo, que protegió, cuidó su carácter, dirigió su vida por buenos caminos. Dios quiera que podamos ser como aquella familia de Noé. 8 personas, pero con carácter transformado, que fueron salvas de la destrucción final. Que tú, tu familia, tus amigos puedan estar dentro de este grupo que la palabra de Dios menciona. Pregunta B. En contraste con quienes tienen solo una profesión superficial, ¿qué caracteriza a los fieles creyentes de Dios? Sofonías 3, 1 al 4. Vamos a analizar qué dice Sofonías. Dice así: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Entonces nuevamente regresamos al punto de los dos caracteres, ¿no? Curioso porque la primera lista son personas, dice aquí, los príncipes, los jueces, son como los leones rugientes, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Fíjense qué fuertes palabras, ¿no? Las personas más destacadas de Israel estaban contaminadas. No habían recibido el consejo ni la reprensión por parte de Dios. Mientras que había un pueblo remanente, dice ahí, pobre y humilde, que estaba obedeciendo. Hermanos, cuando hablamos de Israel, estamos hablando de un pueblo, por ejemplo, Israel del norte, de 700,000 a 1,000,000 de personas. Y todo Israel del norte fue destruido. Todo Israel del norte fue destruido en el 722 a.C. por los asirios. Ahora, en la época de Sofonías, ya solamente estaba Israel del sur, 150,000 a 200,000 habitantes. Y Sofonías menciona muchos de las personas que están aquí van a ser destruidos. Solamente un remanente. Pobres, humildes, de corazón, son las que van a sobrevivir a lo que viene. Imagínate con qué tristeza el saber lo que va a pasar y cómo es que tantas personas tienen la oportunidad y tantas personas aún así la rechazan. Esa fue la impotencia que sentía Sofonías al poder hablar esto para todo el pueblo que estaba a su alrededor. Dice aquí, pregúntase, ¿cómo Sofonías revela la gran esperanza y la misión en favor del pueblo fiel de Dios en todo el mundo? Dice aquí la esperanza. Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel. En medio de ti
nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Qué forma tan impresionante de terminar en cada profeta menor. Siempre iniciaban con juicios, con dudas, con problemas, con cosas fuertes en Israel, pero Dios sabía, detrás de toda la apostasía, siempre hay un remanente que me obedece. Siempre hay un remanente que está ahí dispuesto a escuchar mi voz. Yo me quedo sorprendido, ¿no? Porque cada profeta habló cosas semejantes. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Él estuvo narrando cuando ya Israel del Sur estaba siendo conquistada y llevada a cautivos y todo. Y el primer grupo de cautivos que llevaron de Israel para Babilonia fue Daniel, el profeta Daniel y sus amigos, siendo jóvenes. Y hay un versículo bien interesante que mucha gente utiliza como un versículo de promesa y de ánimo para nuestra época. Pero ¿en qué circunstancias se dieron? Dice aquí Jeremías 29:11. Dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Este versículo, que siempre utilizamos así en momentos de paz, de que Dios te bendiga, de que te va a ir muy bien en el futuro, fue dado mientras los israelitas estaban siendo llevados cautivos, como esclavos, para otra nación. Iban a sufrir, iban a pasar momentos de necesidad. Perdieron su casa, perdieron su cultura, perdieron su familia, su idioma, porque en Babilonia aprendieron el idioma arameo. El arameo es un idioma originalmente caldeo. Todo lo perdieron, pero aún así Jeremías dijo, Dios tiene planes con ustedes. Entonces la capacidad del profeta Sofonías de decir, mira, vienen cosas graves y fuertes, pero yo sé que hay gente que está escuchando mis palabras. Y a esa gente que sabe que vienen cosas graves y está cambiando hoy, te digo, alégrate, oh Israel. Quédate tranquila, oh Sión, porque tu Dios aún reina. El Dios de Israel aún está presente. Entonces, si tú que me estás viendo, estás escuchando como cosas fuertes aquí, ya no vienen cosas de destrucción, vienen cosas fuertes, pero eres una persona que está luchando por cambiar, Dios quiere decirte estas mismas palabras. El Dios de Israel cuidará a sus hijos. No importa lo que venga, no importa lo que lleguemos a sufrir en este mundo. La gente fiel será resguardada por aquel que está protegiendo a sus hijos, por el Dios de Israel. Dice aquí, todo el cielo se interesa, no solo en las tierras que están cerca y que necesitan nuestra ayuda, sino en las tierras que están lejos. Los seres celestiales están observando y esperando que los agentes humanos se conmuevan profundamente con las necesidades de sus compañeros de trabajo que están en perplejidad y prueba, en tristeza y en angustia. Entonces, si tú tienes la esperanza, dile a tu vecino, dile a tus amigos, dile a la gente que tienes en la calle. Porque qué bonito es saber el futuro. Y qué bonito es saber con anticipación que tienes la oportunidad de salvarte. Si tú ya lo sabes en casa, si tú ya tuviste la oportunidad, el privilegio de nacer en una cuna donde la Biblia es un libro de constante estudio, comparte eso con personas que lo necesitan. Comparte eso que te dio esperanza a ti. Hay gente que la está pasando muy mal en las calles, que están esperando una palabra de ánimo como esta. Entonces, si tenemos la oportunidad de decir, Dios aún existe, el Dios que da paz, el Dios que tranquiliza, el que le dijo a Israel, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, porque Dios está presente. Que Dios te ayude para poder dar ese mensaje a las personas que están alrededor de ti y que podamos en algún momento pasar por estas dificultades, pero con Dios. Y las dificultades, cuando se pasan con Dios, ya no son dificultades.